de la Universidad Nacional de Villa Mercedes de Programación y es especialista en ciberseguridad, según ustedes conocen, columnista también aquí en Radio Universidad, en programas vespertinos, que nos explique qué pudo haber ocurrido con esta paralización del sistema que se utiliza en el ámbito de la administración pública para el manejo de los expedientes y la generación de los expedientes. Walter, gracias por atendernos. Buen día. Buen día, Mario. Un gusto estar con usted y saludo a toda la audiencia. ¿Qué pudo haber acontecido en el ámbito gubernamental con esto que la ministra de Ciencia y Tecnología dice que ha sido un ciberataque con el virus ransomware? Bueno, el tema es que para poder tener una afirmación con certeza y no aventurarse, digamos, a dar respuesta, hay que hacer un análisis forense. Esto es una de las áreas de ciberseguridad que compete digamos, a poder elevar inclusive a la justicia los antecedentes exactos en base a este resultado de análisis forense digital, que es más o menos parecido a la cuestión forense cuando se hace en otras materias, nada más que obedece a una cuestión de especialidad puntual que tenga que ver para poder determinar si fue un ransomware y poder decir qué tipo de ransomware para poder evitarlo, y bueno, y todo lo que juega en base al estudio de análisis de auditoría que se hace posteriormente. Y cuando acontecen este tipo digamos, de ataques como el que ha mencionado la ministra, ¿hay, digamos, posibilidad de recuperar la totalidad de los datos que ella dice que fueron encriptados, tal vez con una intención de requerir un pago de rescate? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se resuelven este tipo de problemas? La primera medida de resolver este tipo de problemas es encarar serio con forma anticipada. Se hacen medidas preventivas como medidas proactivas. El tema de los ataques de ransomware en la provincia de San Luis se ha visto intensificado en gran magnitud durante todo este año. El año pasado, el anteaño, también han afectado a muchas empresas, del cual algunas de ellas me han contratado y se ha logrado resolver el tema. El tema no es sencillo, no pasa por la colocación de un antivirus y discutir entre dos o tres personas qué tipo de antivirus. Involucra un estudio serio, un análisis, hay toda una cuestión de fondo que digamos que hay que evaluar las capacidades de los especialistas en ciberseguridad en este tema para poder tener, digamos, todo el resguardo ante la posibilidad de esto que se viene dando muy a menudo y se da en prácticamente todos los ámbitos. Si no se tiene esta cuestión preventiva que estoy comentando, como así también después la reactiva, digamos, está totalmente desprotegido todo sistema que tenga que ver con la protección y la obligación de proteger las infraestructuras críticas, como en el caso de la información, como lo que ha pasado en San Luis. Ujú. No hay información entonces concreta derivada del ámbito gubernamental que permita profundizar en lo que ha ocurrido. Yo lamentablemente estoy recién el primer día después de un largo viaje que he hecho por Europa ya con respecto al tema de que involucra también lo que es ciberseguridad y una cuestión de capacitación personal. Para poder hablar en forma seria hay que hacer un análisis concreto, un análisis forense sobre la temática, ver cómo se resuelve a posterior, si bien no es necesario pensar cómo se resuelve porque ya hay herramientas y metodologías estándar que se pueden aplicar, lo que sí llama la atención de que creo conveniente que se empiece a empezar a trabajar en forma seria en lo que es el resguardo de la información para que la vida cotidiana de la cuestión digital de San Luis transite
por los carriles que tienen que transitar y no en un grado de improvisación que puede llevar a dar dolores de cabeza y que en este caso ha podido resolverse y que esto no tiene que suceder. Los ataques se están dando de hace mucho tiempo que vengo en lo personal advirtiendo en las redes, en la columna que tengo en lo que usted mencionaba, Mario, hace ratito. Entonces no es algo nuevo y esto hay que estar preparado y la preparación involucra que todos los pasos deben hacerse seriamente y después cuando sucede hay que informar porque eso forma, por ejemplo, parte de lo que la Comunidad Económica Europea instrumentó a partir del 25 de mayo del año pasado, con la obligación de los funcionarios públicos de informar sobre las cuestiones de ciberataques para poder, digamos, empezar a trabajar y prevenir, digamos, que esto afecte la vida cotidiana, porque veamos que salte de ahí a la cuestión bancaria, está a un paso y algunos países ya lo vivieron y la semana pasada, inclusive en alguna parte del mundo, no voy a decir de cuál, porque tuve un involucrado, digamos, en la temática, de ver casualmente, afectó, digamos, el robo de datos, que los datos consisten en dinero, se traslada, y si eso llegase a suceder en San Luis, por ejemplo, provocaría un caos o a nivel nacional también. Y usted me dice que en el caso de San Luis habría que mejorar esos sistemas de protección. Yo creo que desconozco absolutamente cómo trabaja, porque es cierto lo que usted mencionaba, forma parte tal vez de una estrategia digamos, de la cuestión tecnológica de privar, digamos, de información al público. Yo creo que no debería ser así porque, de hecho, Europa, Asia, lugares donde he estado visitando, la información es transparente, se puede saber, uno puede inferir y también aportar algunas cuestiones y cuando esa estructura está, tiene que obedecer ciertos estándares mundiales que no lo tiene lamentablemente no solamente San Luis, sino otras provincias, son muy poquitas las que cumplen los estándares de ciberseguridad a nivel mundial y eso llama en lo personal poderosamente la atención porque tenemos antecedentes en San Luis muchos que han sucedido y a pesar de eso no hay medidas que sean contundentes. Entonces, para poder empezar a hablar del tema, primero es dotar de gente capacitada en el tema, más allá de que en este caso lo han resuelto hábilmente, pero significa trabajar con estándares mundiales en el tema de lo que es seguridad de datos, seguridad mundial, que no pasa solamente con las normas, hay unas normas específicas ISO, sino que tienen una escala superior, más cuando se trabaja con volúmenes de datos, y ya hay legislación, digamos, en leyes sobre esta temática que involucran inclusive ante denuncias y que se pueda comprobar, pueden terminar, digamos, en la cárcel funcionarios públicos que no toman las medidas pertinentes y afectan, digamos, a la vida cotidiana del ciudadano. De manera tal que, digamos, todo el esfuerzo por incorporar tecnología en San Luis no se ha acompañado también con determinaciones para defender o para proteger el mismo sistema, o me equivoco en la interpretación. Yo soy lego absoluto. Yo personalmente, después de hacer varias pruebas, creo, digamos, que los niveles que se pueden haber adquirido no son para nada suficientes. Desde el hecho de que un simple alumno que reciba una tablet, estas que se regalan, pueda acceder a sitios pornográficos, no haya ningún control sobre las personas que acceden a la red Wi-Fi, digamos, implica que somos potencialmente, digamos, hay un peligro potencial de infectar, digamos, no solamente los sitios de información que tiene el gobierno, sino que también, inclusive, en una cuestión de colaboración, no con crítica, detectado anomalías realmente graves que de sitios del mismo sitio de gobierno que infecta a los usuarios que se conectan a las páginas del gobierno, al sitio sanluis.gov.ar. He dado específicamente las URL, los archivos que sirven que al menos llaman la atención y que sistemas antivirus que se hacen mención, digamos, en distintos sitios web, están informando sobre
qué tipo de inyección, digamos, para a las personas que se conectan puedan estar afectando, lo cual hace que ver que claramente que las medidas de seguridad que se tienen no son suficientes y evidentemente ha sido desbordado, y es bueno que esto tal vez haya pasado para que se tome conciencia y se empiece, yo como, digamos, una recomendación que hago, que se empiece a trabajar sobre y prestar atención sobre el armado de un equipo de ciberseguridad para que contemple no solamente estas cosas, sino también desde lo básico que tenga que ver con lo que pasa cotidianamente en todos los ámbitos escolares, que tiene que ver con ciberbullying, grooming, etcétera. O sea que hay que empezar a trabajar en un proyecto en serio, que involucre lo que se ve a nivel mundial, lo que uno sale de Argentina para afuera o en algunas provincias de San Luis para afuera, en lo que es la industria 4.0 que empieza a trabajar el mundo, que ya viene trabajando hace mucho tiempo, pero es necesario ponernos a la altura de las circunstancias. Eso es lo que creo conveniente hacer en San Luis. El gobierno tiene una postura tonta, digamos, en mi concepto, muy tonta, disculpe la calificación que utilizo, que si hay delitos en San Luis, pero hay más delitos en Buenos Aires, mucho más delitos en otras provincias. Aparecen ladrones de cualquier cosa, pero en otros lados también hay ladrones. Y ahora uso el mismo criterio. Es casi como diciendo, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros si le pasa a los bancos, le pasa a otras organizaciones? Esto no es un justificativo, ¿no? No, yo creo que la responsabilidad que tienen determinadas personas que manejan determinadas áreas deben estar en primer lugar a la altura de las circunstancias, con la capacidad que tienen para que ellos puedan asesorar y no buscar siempre asesores para poder resolver temas. Creo que el tema es reviste de una seriedad total y absoluta. Hay que entender, por ejemplo, que si un ciudadano, por ejemplo, de Argentina, intenta, por chiste, entrar a algún sistema de información, a la autopista de la información de cualquier sitio de Estados Unidos, puede ir preso de por vida. Entonces, la seriedad con la que se maneja en el mundo hay que trasladarla a nuestro ámbito. Y si bien sucede en otras partes, no tenemos que esperar a que sucedan para poder hacerlo. No podemos esperar que nos roben para poner una cámara de seguridad, por ejemplo. Tenemos que tener la inteligencia para poder prevenir, pero para poder prevenir hay que tener escalas de plan de trabajo y decir, bueno, ¿cómo vamos a llevar a cabo? ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? ¿Cuánto dinero va a ser? Eso elevarlo a la máxima autoridad, que en este caso es el gobernador, y decir, bueno, usted decida, podemos, digamos, pero llevando un plan de trabajo, porque el tema de la información en Europa es castigado. En Estados Unidos puse un ejemplo, y para entender, digamos, la sencillez con la que se trabaja, pero es contundente, cuando estuvo la inauguración hace un par de semanas del tema de una película que es El Guasón, hubo un llamado telefónico junto con una cuestión que tiene que ver con lo que es ciberdelito, porque forma parte de eso, el cual hicieron el mismo tipo de amenazas que pasó cuando se inauguró Batman y que cobró muchas vidas en un cine. Eso se detectó a forma automática que desde Nueva Córdoba, en Córdoba, donde viven los estudiantes universitarios, hicieron el allanamiento, encontraron a las personas, pero como son menores de edad, fue un chiste. Eso, fuera del ámbito de la Argentina, es muy probable que vayan presos de por vida. Entonces, si no se les enseña, no hay una cuestión en conjunto, no solamente que tenga que ver con el tema de ciberseguridad, el mejor plan de ciberseguridad, sino que tiene que haber también una cuestión de educación para decir, si aquel que se anima a tirar la piedra, que sea responsable para también recibir su castigo en el caso de que lo descubran. Y no estar refiriendo, como siempre veo, que siempre detectan pornografía infantil, pornografía de tal, en tal sitio, en tal lugar del mundo, en tal lugar, y nosotros acá que lo vemos pasar siempre, y no hablo de San Luis puntualmente, hablo de la responsabilidad de las personas que tengan, cuando gobiernan, que tengan que elegir a las personas adecuadas en el tema para que sean estos los que lleven a cabo planes de desarrollo, planes que involucre, digamos, a conciencia, pensando en la responsabilidad que se tiene, que es importante. Walter, una última pregunta porque no me alcanza el tiempo porque tengo otros temas, pero me encantaría seguir con esta cuestión. Hay un dato entre las informaciones que me dijeron,
Es que, por ejemplo, en estos ataques y en lo que ha ocurrido con el sistema y con esta falta de que tú nos confirmas que habría que mejorar todo el sistema de seguridad, me dicen que hay hasta intentos de ingreso en el sistema de salud de la provincia. ¿Y cuál podría ser una finalidad ahí? Bueno, esto es realmente alarmante y un ejemplo en mis distintas disertaciones que he realizado en algunas universidades, comenté el caso de que el día que se inauguró el centro oncológico de la ciudad de San Luis, una semana antes, se pudo desbaratar una banda de ciberdelincuentes que habían alterado los análisis oncológicos, el cual determinaban que una persona que estaba sana le diagnosticaban síntomas de cáncer, el cual puede ser una gran picardía, digamos, con una mala intención, o también para poder usar sistemas de salud externo a la salud pública que donde se descubrió. Entonces, imagínese esta situación. Mucha gente tiene sistema credencial que juega con lo digital. Imagine que alguien entre al sitio donde se guardan todos los datos y le cambien el grupo sanguíneo en un accidente. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Eso es lo grave. Ay, sabe, estoy pensando en todos los premios que hemos ido a comprar al exterior que hemos traído acá, sobre todas estas cuestiones, ¿no? Walter, muchísimas gracias por la información, muchas gracias, ¿eh? No, gracias. Muchísimas gracias. Y esto es lo que no está haciendo el gobierno de la provincia cuando surgen situaciones como esta, ¿no? Y entonces uno se genera más duda ante la falta de información. Muchas gracias, Walter Agüero. Buen día. El profesor de la Universidad Nacional de Villa Mercedes de Programación y especialista en ciberseguridad, Walter Agüero, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto, en Radio Universidad. Universidad 90.